chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de este canal. El día de hoy vamos a dar resolución al tercer ejercicio de mezcla de gases. El enunciado nos dice que en un experimento isotérmico a 10 grados centígrados, donde se introduce a un tanque de 5 litros una mezcla de dos gases compuesto por 6.4 litros de oxígeno a 2 atmósferas de presión y 1.95 moles de nitrógeno gaseoso. En el momento de la mezcla se deja escapar 10 decímetros cúbicos de la mezcla a 19.1 psi. Calcular, el inciso A nos pide la presión final en atmósferas en el tanque y el inciso B las presiones parciales del oxígeno y el nitrógeno. Bien, lo primero que debemos hacer es ver qué cantidad de moles de oxígeno y nitrógeno van a entrar, porque nos dan condiciones para el oxígeno que no va a ser el mismo volumen y ya tenemos el número de moles de nitrógeno. Bien, entonces primero decimos para el oxígeno. Para nuestro oxígeno vemos que nos dan el volumen y la presión. Entonces, de nuestra ecuación de estado, presión de oxígeno, volumen de oxígeno, igual al número de moles de oxígeno R por T. La temperatura, vemos que no nos dan otra temperatura, entonces vamos a utilizar 283 Kelvin o que es su equivalente 10 grados centígrados. Entonces despejamos el número de moles. Número de moles de oxígeno va a ser igual a la presión de oxígeno por el volumen de oxígeno dividido entre constante R por temperatura. Metiendo los datos, la presión del oxígeno nos dice que son 2 atmósferas por el volumen del oxígeno, 6.4 litros. Todo esto dividido entre la constante R, como es atmósferas, va a ser 0,082 atmósferas por litro dividido entre Kelvin por mol. Y la temperatura que nos dan son 283 Kelvin. Bien. Entonces, como siempre hacemos, primero las unidades, atmósfera con atmósfera, litro con litro, Kelvin con Kelvin. Bien, entonces nos va a dar un resultado de número de moles de oxígeno igual a 0,55 moles. Bien, entonces ya tenemos la cantidad de moles de oxígeno que va a entrar. Y también nos dan de dato la cantidad de moles de nitrógeno gaseoso. Entonces podemos decir que los moles totales que va a haber en la mezcla va a ser los moles del oxígeno más los moles de nitrógeno. Entonces los números de moles totales va a ser 0,55 más número de moles de nitrógeno son 1,95, dándonos un resultado de número de moles de 2.5 moles en total. Ahora que tenemos el número de moles totales que va a entrar en el tanque, lo que debemos ver ahora es que en el momento de la mezcla se deja escapar 10 decímetros cúbicos. Entonces debemos calcular también el número de moles que se está escapando, ya que nos dan un dato de volumen a una determinada presión. Entonces, vamos a decir para los moles que escapan, vamos a tener la ecuación de estado, que va a ser una presión por un volumen nRT. Bien, pero ¿de qué? Va a ser la presión del escape, el volumen del escape, y vamos a tener el número de moles que se está dejando escapar. Entonces, vamos a tener el número de moles que escapan, presión por volumen dividido entre constante R por T. Bien, ahora debemos ver nuestras unidades. Nos dice que son 10 decímetros cúbicos. Entonces, 10 decímetros cúbicos es igual a 10 litros. Bien, y nos dice que es una presión de 19.1 psi. Recordemos que 14.7 psi
tiene una atmósfera. Entonces, esta presión va a ser igual a 1.29 atmósferas. Entonces, ahora, como ya tenemos nuestras unidades y nuestros puntos de presión y de volumen, ya todo en la misma unidad, entonces vamos a decir que el número de moles que escapan va a ser igual a la presión, son 1.29 atmósferas, por el volumen, que son 10 litros, dividido entre 0.082 atmósferas por litro dividido entre Kelvin por mol por la temperatura. La temperatura se mantiene constante para todo el proceso, entonces son 283 Kelvin, dándonos un total de moles que escapan de 0,56. Ahora, como ya tenemos el número de moles de oxígeno, de nitrógeno y el número de moles que escapan, primero vamos a hallar la fracción molar con nuestra composición. Número de moles totales, 2.5 moles que hemos calculado en un inicio. Entonces, la fracción molar del oxígeno va a ser el número de moles de oxígeno entre el número de moles totales, dándonos 0,55 moles dividido entre 2.5 moles. Mol con mol se va. Entonces, nuestro resultado de la fracción molar del oxígeno es igual a 0.22. Entonces, como la sumatoria de ambos debe ser igual a 1, la fracción molar del nitrógeno gaseoso va a ser 0,78. Bien, ahora que ya tenemos las fracciones molares, vamos a realizar nuestra ecuación. Nos dice que del número de moles 1 que tenemos, escapa un tanto de moles. Entonces nos va a quedar un número de moles reducidos, dándonos el resultado del número de moles 2 igual a número de moles 1, 2.5, menos lo que escapa es 0,56. Entonces nuestro número de moles finales va a ser igual a 1,94 moles. Bien, como ya tenemos el número de moles, que van a ser 1,94, tenemos el volumen, tenemos la temperatura, entonces podemos escribir en nuestra ecuación de estado que la presión 2 por el volumen va a ser igual al número de moles 2 por la constante R por la temperatura. Entonces, lo que debemos hallar es la presión 2, que nos da un resultado de número de moles 1.94 moles por 0,082 atmósferas por litro dividido entre Kelvin por mol por la temperatura, que son 283 Kelvin. Todo esto dividido entre el volumen, que no cambia, que son 5 litros. Volvemos a revisar nuestras unidades, moles con moles, litro con litro, Kelvin con Kelvin, y nos va a dar un resultado de nuestra presión 2 igual a 9 atmósferas. Y este sería el resultado de nuestro inciso A. Entonces, en el inciso A nos pide la presión final en el tanque en atmósferas. Y para nuestro inciso B, nos pide las presiones parciales finales. Entonces, presión parcial del oxígeno va a ser igual a la fracción molar del oxígeno por nuestra presión 2. Entonces nuestra presión de oxígeno gaseoso va a ser igual a 0,22 por 9 atmósferas igual a presión de oxígeno 1.98 atmósferas.
Y hacemos lo mismo para nuestra presión de nitrógeno gaseoso. Presión de nitrógeno gaseoso, fracción molar de nitrógeno gaseoso, 0,78 por la presión 2,9 atmósferas, dando presión de nitrógeno gaseoso de 7,02 atmósferas. Y este sería el resultado de nuestro ejercicio en mezcla de gases.